presente video forma parte de una serie de videotutoriales para la unidad de aprendizaje Probabilidad y Estadística de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología ECITEC. Mi nombre es Daniela Martínez, profesora de tiempo completo de ECITEC. Cualquier duda con respecto al contenido del presente material, favor de comunicarlo a los correos que se observan en pantalla. El tema de este videotutorial es la aplicación de una prueba de hipótesis para la diferencia de dos proporciones y corresponde al sexto de 7 videotutoriales que conforman el contenido temático de la quinta unidad de probabilidad y estadística. El objetivo en este caso es facilitar la comprensión y planteamiento de una prueba de hipótesis cuando se involucran proporciones de una población binomial. Primero, definamos a una proporción como la relación que existe entre el número de éxitos y el número de intentos en un experimento binomial. Y recordemos que un experimento binomial es aquel experimento aleatorio que solo puede tener dos posibles resultados, un éxito o un fracaso. Bien, las pruebas de hipótesis relacionadas con proporciones tienen múltiples aplicaciones en el análisis de comportamientos, tanto de personas como de maquinaria, en donde se considera que la proporción de ocurrencias en una muestra de un determinado fenómeno de interés es representativa de la proporción en la población de la cual se extrajo la muestra. Ahora, suponga que se quieren comparar las proporciones de dos poblaciones binomiales independientes y que se seleccionan dos muestras de tamaño n1 y n2, una de cada población, y se calculan las proporciones muestrales. Dichas proporciones se denotan por la literal p circunflejo. Dado que trataremos con una comparación de proporciones, en este caso el estadístico de prueba apropiado resulta ser la diferencia que existe entre las proporciones muestrales de las muestras que se obtienen de ambas poblaciones. Al igual que en las pruebas vistas anteriormente, es necesario definir un estadístico de prueba y un valor crítico. Como mencioné, el estadístico se basará en la diferencia entre dos proporciones muestrales, por lo que debemos estandarizar este elemento. Si consideramos que los tamaños de las muestras 1 y 2 son suficientemente grandes, entonces podemos suponer que la diferencia de proporciones presenta una distribución normal, por lo que consideraremos esta distribución para obtener el estadístico de prueba. En este caso, z es una variable aleatoria normal estándar. Las variables p y q circunflejas que vemos en la expresión sin subíndice corresponden a un estimado agrupado de la proporción y su complemento, y se calculan mediante la expresión que se observa en pantalla. En esta expresión, x1 y x2 corresponden al número de éxitos en la muestra 1 y en la muestra 2 respectivamente. El valor crítico corresponde, al igual que en las pruebas anteriores, al valor numérico que divide las regiones de rechazo y no rechazo en la distribución del estadístico, y como ya sabemos, este depende del tipo de contraste y el nivel de significancia. Como ya hemos discutido antes, es posible que nos encontremos con contrastes bilaterales o unilaterales. En el caso de una prueba bilateral, como la que se observa en pantalla, rechazaremos la hipótesis nula si el estadístico de prueba es mayor que el valor crítico de la derecha o menor que el valor crítico de la izquierda, donde ya sabemos que los valores críticos son aquellos valores que dejan un área de alfa entre 2 a la derecha y a la izquierda de la distribución normal estándar, mientras que en el caso de un contraste unilateral, la región crítica se concentra únicamente en una sola cola de la distribución. En el caso de una prueba de cola derecha, se rechazará la hipótesis nula si el estadístico es mayor que el único valor crítico que se localiza en la cola derecha de la distribución. Y en una prueba del lado izquierdo, se rechazará la hipótesis nula cuando el estadístico sea menor que el valor crítico, que siempre será un número negativo. Ahora resolveremos un par de ejercicios sobre la prueba de dos proporciones. Ejemplo 5.8. Se organizará una votación entre los residentes de una ciudad para determinar si se aprueba una propuesta para construir una planta química. Muchos votantes del condado consideran que la propuesta será aprobada, debido a la gran proporción de votantes que está a favor de que se construya. Se realiza una encuesta para determinar si hay una diferencia significativa en la proporción de votantes de la ciudad y los votantes del condado que favorecen la propuesta. Si 120 de 200 votantes de la ciudad favorecen la propuesta
y 240 de 500 residentes del condado también lo hacen, ¿estaría usted de acuerdo en que la proporción de votantes de la ciudad que favorecen la propuesta es mayor que la proporción de votantes del condado? Utilice un nivel de significancia de alfa igual a 0.05. Primero, debemos analizar los datos disponibles que tenemos. Sabemos que contamos con dos muestras N1 y N2, cuyos tamaños de muestra son de 200 y 500 votantes respectivamente. Para poder realizar la prueba de hipótesis, debemos determinar las proporciones de éxito en cada una de las muestras. En este caso, definimos como un éxito a cada uno de los votantes que favorecen la propuesta y tenemos que la proporción de la muestra 1 es de 0.6, mientras que la proporción de la muestra 2 es de 0.48. Lo que queremos determinar es si la proporción de votantes de la ciudad que favorecen la propuesta es mayor que la proporción de votantes del condado que la favorecen. Para realizar esta prueba, vamos a iniciar a partir de la condición de igualdad entre las dos proporciones y realizaremos la prueba para verificar si esta condición es verdadera o si no lo es. Formulamos nuestra prueba de hipótesis donde definimos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa y determinamos el estadístico de prueba a partir de la fórmula que vimos anteriormente. En este caso, el valor numérico para el estadístico de prueba resulta ser de 2.87. Recordemos que los valores de 0.51 y 0.49 son las estimaciones conjuntas de la proporción y su complemento. Una vez que calculamos el estadístico de prueba, es necesario que determinemos el valor crítico. En este caso, estamos trabajando una prueba unilateral del lado derecho, puesto que lo que queremos comprobar es si una proporción es mayor que la otra. Consideraremos un valor de alfa igual a 0.05, ya que es lo que se nos indica en el problema. Y como ya sabemos que el estadístico de prueba en este caso presenta una distribución normal estándar, utilizaremos una tabla para las probabilidades de la distribución normal estándar para determinar aquel valor numérico de la variable aleatoria z que nos deja un área de 0.05 del lado derecho o equivalentemente un área de 0.95 del lado izquierdo. Como en la tabla que yo estoy manejando no se encuentra el valor exacto, lo que hacemos es promediamos los valores que dan lugar a las dos áreas más cercanas a lo que estamos buscando. En este caso, el valor que nos vamos a quedar es el promedio entre 1.64 y 1.65. y ese consideraremos como nuestro valor crítico. Por lo tanto, tenemos que el valor de z, que deja un área de 0.05 del lado derecho, es igual a 1.645. Una vez que determinamos el estadístico de prueba y el valor crítico, ya podemos realizar la prueba. En este caso, nuestra prueba indica que si el estadístico de prueba es menor que el valor crítico, aceptamos la hipótesis nula. En caso contrario, la rechazamos y procedemos a aceptar la hipótesis alternativa. Bien, de acuerdo a los valores numéricos que determinamos, decidimos rechazar la hipótesis nula y por tanto aceptar la hipótesis alternativa. Ahora procedemos a redactar la conclusión. Dado que el estadístico de prueba es mayor que el valor crítico, porque 2.87 es mayor que 1.645, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe evidencia suficiente para aceptar la aseveración de que la proporción de votantes de la ciudad es mayor que la proporción de votantes del condado, esto a un nivel de significancia del 0.05. Ejemplo 5.9. En un estudio que se realizó para estimar la proporción de residentes de cierta ciudad y sus suburbios que están a favor de que se construya una planta de energía nuclear, se encontró que 63 de 100 residentes urbanos están a favor de la construcción, mientras que solo 59 de 125 residentes suburbanos la apoyan. Hay una diferencia significativa entre la proporción de residentes urbanos y suburbanos que están a favor de que se construya la planta nuclear. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Analicemos los datos disponibles. Tenemos dos muestras de tamaño 100 y tamaño 125 y dos proporciones. La proporción para la muestra 1 es de 0.66, mientras que la proporción para la muestra 2 es de 0.472. Lo que tratamos de determinar es si existe una diferencia significativa
entre la proporción de residentes urbanos y suburbanos que están a favor de que se construya la planta nuclear. Para realizar la prueba, vamos a partir de la condición de igualdad, donde decimos que la proporción de la muestra 1 es igual a la proporción de la muestra 2 y procedemos a formular nuestra prueba de hipótesis. Definimos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. En este caso, la hipótesis alternativa es que las proporciones de las dos muestras presentan una diferencia estadísticamente significativa. Una vez que formulamos la hipótesis, procedemos a calcular el estadístico de prueba. Nuevamente tenemos que calcular la estimación conjunta de la proporción y su complemento, dando .542 y .458. Y con esto obtenemos el valor numérico del estadístico Z, que en este caso es 2.36. Una vez que obtuvimos el estadístico de prueba, necesitamos determinar el valor crítico. Nos están solicitando que utilicemos un nivel de significancia de 0.05, pero recordemos que en este caso, al tener presente la condición de desigualdad en la hipótesis alternativa, corresponde a una prueba bilateral, y al ser una prueba bilateral, tenemos que determinar valores numéricos que dejen áreas de alfa entre 2 a la derecha y a la izquierda. Por lo tanto, nos vamos a una tabla de la distribución normal estándar y buscamos aquel valor numérico para la variable z que nos deje un área de 0.975 del lado izquierdo, que es lo mismo que nos dejará un área de 0.025 del lado derecho. En este caso, el valor que corresponde al área que requerimos es de 1.96. Los valores críticos que utilizaremos en nuestra prueba son el valor positivo y el valor negativo de 1.96. Una vez que determinamos el estadístico de prueba y el valor crítico, procedemos a realizar la prueba. En este caso, rechazaremos la hipótesis nula únicamente si el estadístico de prueba es mayor que el valor crítico positivo o menor que el valor crítico negativo. En caso contrario, no tendremos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. De acuerdo a los valores numéricos que se calcularon, tenemos que se decide rechazar la hipótesis nula y por tanto aceptar la hipótesis alternativa. Y así procedemos a redactar la conclusión. Dado que el estadístico de prueba es mayor que el valor crítico de la derecha, porque 2.36 es mayor que 1.96, entonces se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, se concluye que existe evidencia estadísticamente suficiente para aceptar la aseveración de que sí existe una diferencia significativa entre la proporción de residentes urbanos y suburbanos que están a favor de que se construya una planta nuclear. En el siguiente video tutorial se tratará sobre la prueba de hipótesis para la relación de varianzas entre dos poblaciones. Gracias por su atención.